Tomar carrera. Con De igual gusto, forma, diputado. Adolfo Samarripa, presidenta. En los mismos términos, José Juan Mendoza. Claro que sí, diputado. Uy, por favor. Por último, voy a dar lectura al dictamen que tiene que ver con los tribunales en materia laboral. Exposición de motivos. El 24 de febrero del 2017, el Constituyente Permanente modificó nuestra Carta Magna para establecer un nuevo paradigma en materia de justicia laboral. Mediante tal modificación se determinó, entre otros aspectos, la creación de juzgados laborales. Y de centros de conciliación, instancias responsables de la impartición de justicia en la materia. En el ámbito local, la reforma a la Constitución Política de nuestro Estado fue publicada el 28 de marzo del 2020 con la finalidad de incluir los principios establecidos en nuestro texto fundamental con motivo de la modificación que hemos mencionado. De la misma forma, en la reforma a la Constitución de nuestro Estado se determinó modificar la integración y atribuciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, instancia responsable de la impartición de justicia laboral respecto de los servidores públicos de gobierno del Estado y los municipios para el efecto de que la etapa de conciliación se efectuara en el centro de conciliación en la entidad. La puesta en marcha de la reforma laboral está prevista para el presente año, sin embargo, su aplicación ha estado sujeta a diversas vicisitudes. Entre ellas, la más importante ha sido sin duda la epidemia de la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. En México, a partir del decreto del Poder Ejecutivo de fecha 24 de marzo del 2020, se determinó la implementación de medidas para atender y disminuir la expansión de la pandemia mediante estrategias que se implementaron desde los 3 niveles de gobierno. Los grandes ejes de la estrategia nacional consistieron en la jornada de sana distancia, la suspensión de actividades no esenciales y la prohibición de reuniones de más de 100 personas, así como la recomendación de un distanciamiento de por lo menos 1.50 metros entre cada persona. Esta estrategia impactó en las entidades federativas como en Zacatecas y en sus instituciones. En el caso de esta legislatura, el 17 de marzo del presente año y con la finalidad de observar las recomendaciones de las autoridades de salud, se emitieron diversas determinaciones para proteger a los grupos considerados de riesgo mayores de 60 y personas con enfermedades crónico-degenerativas, madres de familia, y se limitó la presencia física del personal en los edificios del Poder Legislativo. Bajo este contexto, la Comisión de Régimen y Concertación Política de esta representación popular emitió el acuerdo número 1 del 25 de marzo del año del curso, mediante el cual estableció que la estrategia de la legislatura para mitigar los efectos de la pandemia, entre las determinaciones más importantes podemos mencionar las siguientes. Durante el periodo del 25 de marzo al 20 de abril del 2020 se suspendieron las actividades parlamentarias relacionadas con el proceso legislativo, así como los procedimientos administrativos de responsabilidad y los relacionados con los juicios políticos que se siguen en esta 63ª legislatura y que se tramitan ante la Comisión Jurisdiccional, la Comisión de Gobernación y la Comisión de Puntos Constitucionales. Por lo anterior, se declararon en esos días como inhábiles en la inteligencia de que no se recorrerán los términos procedimentales. En concordancia con el punto inmediato anterior, las reuniones de las comisiones legislativas y mesa de trabajo se suspendieron hasta nuevo aviso, con excepción de las reuniones de las comisiones que tuvieran asuntos que resolver en un término perentorio, o bien que conforme a convocatorias o consultas públicas tuvieran que emitir dictámenes específicos. Conforme a ello, la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 ha modificado de manera sustancial la vida de las personas y de las instituciones. En el caso del Poder Legislativo, sus actividades tanto en el Pleno como en comisiones se han visto reducidas con el objeto de cumplir con el distanciamiento social y evitar el aumento de contagios, cuyo número asciende a casi ya 74,000. De conformidad con lo anterior, los gobiernos federales y estatales se han visto obligados a tomar decisiones que garanticen la atención adecuada de sus ciudadanos y hacer caso a las restricciones. En este marco de contingencia sanitaria, la viabilidad y aplicación de la reforma laboral se ha trastocado, por lo que los integrantes de la Comisión Jurisdiccional han considerado indispensable la modificación de los artículos transitorios del Decreto 385 para el efecto de garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones que de ahí derivan.
toda vez que este colectivo tiene la participación directa en el procedimiento de la designación de los magistrados, en términos del artículo 151, fracción quinta de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo. Sobre el particular, consideramos necesario hacer mención especial de la integración del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, instancia responsable de atender las demandas laborales de los servidores públicos del Gobierno del Estado y los municipios de Zacatecas, pues la reforma constitucional nos mandata la designación de sus magistrados. Conforme a ello, consideramos que el proceso de designación de los magistrados debe ser público y garantizar la libre participación de los ciudadanos. Sin embargo, en virtud de la contingencia sanitaria, esto no nos ha sido posible, pues como lo hemos señalado, las actividades legislativas se han visto reducidas con el objeto de observar las reglas del distanciamiento social. En tal sentido, se estima que el proceso de designación de los integrantes del tribunal deberán de sujetarse a reglas estrictas que permitan la selección de los mejores perfiles y pueda sujetarse a las reglas indispensables para garantizar también la transparencia. De la misma forma, resulta necesario sentar las bases para que el tribunal cuente con sustento presupuestal suficiente para desarrollar las actividades, dado que, como lo hemos dicho, el presente ejercicio fiscal se ha visto trastocado por la pandemia y los recursos presupuestales se han debido destinar al sector salud para atender precisamente la contingencia sanitaria. Materia de las iniciativas. Reformar la Constitución Política del Estado soberano y libre y soberano de Zacatecas en materia de violencia política en razón de género, sesiones virtuales y de justicia laboral. Valoración de las tres iniciativas. De conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta comisión de dictamen estimó pertinente acumular las iniciativas mencionadas en razón de que todas ellas proponen la modificación del mismo cuerpo normativo, es decir, nuestra Constitución. Competencia. Esta comisión es competente para conocer y analizar las diversas iniciativas de referencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas decretan: se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas conforme a lo siguiente. Artículo primero. Se adiciona un tercero y un cuarto párrafo al artículo 35, recorriéndose el orden de los subsecuentes. Se adiciona un segundo párrafo recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 58, un cuarto párrafo al artículo 64 y un segundo párrafo al artículo 67, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para quedar como sigue. En la postulación de candidaturas se observará el principio de paridad de género en los términos establecidos en esta Constitución, así como en las leyes de la materia. A efecto de garantizar la aplicación del principio de paridad de género y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, se establecerán las leyes correspondientes el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como los mecanismos para promover, respetar y garantizar los derechos políticos, electorales y civiles de las mujeres. En los casos que se presenten contingencias relativas a la salubridad, protección civil o seguridad pública y que pongan en riesgo la vida o integridad física de quienes integren la legislatura del Estado de Zacatecas, las y los diputados podrán continuar con trabajos legislativos en sesiones virtuales. Los medios tecnológicos, procedimientos y lineamientos serán determinados en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento General. Cuando existan elementos de riesgo en los términos de párrafo segundo del artículo 58 de esta Constitución y la legislatura se encontrarán sesionando de manera virtual, se aprobará el uso de firmas electrónicas que permitan el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente artículo. Los lineamientos y procedimientos y medios tecnológicos serán determinados en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento General. Artículo 67. La Comisión Permanente podrá sesionar de manera virtual cuando existan elementos de riesgo en los términos del párrafo segundo del artículo 58 de esta Constitución. Los medios tecnológicos, procedimientos y lineamientos serán determinados en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento General. Artículo segundo. Se reforman los artículos transitorio, tercero y cuarto y sexto del decreto número 385,
por el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, publicado en el suplemento 2 al 26 del periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado del 28 de marzo del 2020 para quedar como sigue. Transitorio. Artículo 3. Los tribunales laborales del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Centro de Conciliación del Estado de Zacatecas deberán de entrar en funciones el 1 de octubre de 2020 o bien cuando lo acuerde el Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral, debiendo informar en su caso la nueva fecha a la legislatura del Estado. El Tribunal de Justicia Laboral Burocrática deberá comenzar sus funciones sin más dilación en el mes de enero del 2021. Hasta en tanto, inician operaciones los órganos mencionados en los párrafos anteriores, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo, los servidores y los entes públicos, y sobre el registro de contratos colectivos de trabajo, organizaciones sindicales y condiciones generales de trabajo de conformidad con la competencia que le señalan las leyes aplicables. Artículo 4. El presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020 deberá de destinar los recursos necesarios para la operación de los tribunales laborales del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas. De la misma forma, en el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021 deberán de preverse los recursos necesarios para el inicio de actividades del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática. Artículo 6. A más tardar el 3 de noviembre del 2020, la legislatura del Estado comenzará el procedimiento para la elección de los magistrados señalados en el artículo 115 del decreto número 385, por el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, publicado en el suplemento 2 al 26 del periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas en fecha 28 de marzo del 2020. Por única ocasión, la legislatura del Estado nombrará a los titulares de las magistraturas del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática de Zacatecas en los siguientes términos. Un magistrado o magistrada que durará en su encargo 3 años, un magistrado o magistrada que durará en su encargo 5 años y un magistrado o magistrada que durará en su encargo 7 años, siempre observándose la paridad entre los géneros. Los magistrados a que se refieren los incisos anteriores deberán de ser designados a más tardar el 31 de diciembre del 2020 y se rotarán la presidencia del tribunal en el mismo orden señalado. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado. Segundo, publíquese en el periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas. Tercero, la legislatura del Estado deberá hacer las adecuaciones correspondientes a las leyes estatales en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir de su entrada en vigor. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 71 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, se propone: único, se aprueben en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la valoración de la estructura lógico-jurídica y en el artículo transitorio incorporados en este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firmaron la diputada y los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta honorable 63ª legislatura, presidenta Perla Guadalupe Martínez Delgado, Omar Carrera Pérez, diputado, diputado Edgar Viramontes, José Dolores Hernández Escareño y diputado José Juan Mendoza Maldonado. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Diputada presidenta, solicito a usted que de no existir inconveniente ponga a consideración